Sí, está un poquito caliente, pero... Amén. Hoy continuamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8. Recordando que esta carta de Primera de Corintios fue... la razón de esta carta fue las diferentes circunstancias que se presentaron o se estaban presentando en la congregación de Corintios, y también por la información que recibió Saulo acerca de esta congregación. Amén. Y el propósito es no solamente responder a estas preguntas, sino también a traer instrucción para que los corintios pudieran crecer en la vida espiritual, madurar en la vida espiritual y poder llegar a salir de esa carnalidad en la que estaban viviendo y que los había llevado a tantos problemas, y así pudieran realmente tener paz y bendición dentro de la congregación, porque lo que trae muchas dificultades en una congregación es la falta de madurez de los fieles, de los creyentes. Amén. Que cuando la congregación es carnal, entonces se presentan muchas rivalidades y muchas confrontaciones y muchos problemas y muchas críticas dentro de ellos mismos. Amén. Lo que roba la paz en una congregación. Amén. Y el bienestar. Dice, ahora bien, capítulo 8, versículo 5, dice, ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Elohim, ha sido conocido por él. Acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Elohim sino uno. Amén. Vamos a parar allí. Cuando uno estudia con detenimiento las cartas de Saulo, o sobre todo esta carta, uno puede ver que él seguía por dos pilares, digámoslo así, y son los dos pilares de la fe, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. No hay verdadero conocimiento si no está acompañado del amor a Dios y del amor al prójimo. El conocimiento que no está acompañado del amor a Dios y del amor al prójimo llega a ser perjudicial, porque lo que hace es que envanece a la persona. Amén. Porque hace que el ego se crezca creyendo que lo sabemos todo o lo conocemos todo, pero en realidad, en la práctica, entonces no lo practicamos como lo entendemos. Amén. Y la pregunta es, y el punto principal de esta porción es el hecho de que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Amén. Claramente, para que practiquemos el amor, tenemos que tener conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y lo que es el amor de Dios. Pero si tenemos solamente un puro conocimiento y no tenemos amor hacia Dios y hacia el prójimo, entonces ese conocimiento lo que es dañino para nosotros. Amén. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Y aquí en esta porción, la palabra saber o conocer se usan en la mayoría de este capítulo. Vamos a encontrar la palabra ginosco, que es la palabra que se traduce como conocer. Amén. Pero en este versículo dice, si alguno se imagina que sabe algo, este saber o este conocer que está aquí es la palabra eido. Eido es el conocimiento que uno adquiere a través de la percepción, de mirar, de ver, de analizar. Amén. Pero ese conocimiento
no lo es todo. Amén. Simplemente uno va adquiriendo conocimiento o adquiriendo sabiduría en la medida que uno va percibiendo las cosas. Pero se corre el peligro de creer que ya porque uno ha adquirido ese tipo de conocimiento o ha percibido las cosas, entonces ya uno se crea que ya lo sabe todo. Amén. Entonces ginosco viene a ser el conocimiento que ya está más avanzado, que está más fortalecido. Mientras que ido es el conocimiento que se va adquiriendo. Amén. Entonces por eso es que se usa esta palabra ido aquí. Si alguno cree saber todo, conocer todo, aún no lo sabe ginosco como debe saberlo. Aún le falta realmente adquirir más conocimiento, el conocimiento más completo. Y el conocimiento más completo es cuando la persona no solamente conoce, sino que también entiende. Porque el conocimiento solo no es bueno. El conocimiento sin entendimiento puede llegar a producir muchos problemas en la vida de uno, puede llevarnos al error o desviarnos de lo que realmente es la voluntad de Dios. Amén. Y esto lo dice Saulo porque claramente va a establecer el hecho de que todos tienen conocimiento en cuanto a los ídolos. Todos saben que realmente un ídolo, según él, todos sabían que un ídolo no es nada. Ahora, ¿por qué un ídolo no es nada? Porque claramente, como dice en los Salmos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Realmente son hechos por la mano del hombre, y donde el hombre los pone, ahí se queda. Amén. Por lo tanto, un ídolo en sí, hablando de la imagen que se fabrica, no es nada. Amén. Más adelante Saulo va a enseñar otra cosa acerca de eso. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás del ídolo? Amén. Pero en base a ese conocimiento de que un ídolo no es nada, es que entonces se va a hablar acerca de que los sacrificios que se ofrecen a un ídolo realmente no tienen ningún perjuicio para aquel que no lo practica, pero que puede llegar a comer de ese sacrificio. Amén. Sin ser el que lo está ofreciendo. Amén. Entonces dice acerca de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada en el mundo es, y que ninguno es Elohim o es Dios, sino uno. Y aquí va a establecer, Saulo va a tomar esto de los ídolos para establecer que solamente existe un Elohim, un Dios. Amén. Dice, versículo 5, porque aun cuando hay los llamados Elohim o dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, Adón. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, un solo Dios. Amén. Y esto es interesante porque claramente aquí va a hablar del Padre y va a hablar de Yeshua. Pero se establece en la Escritura que el único que es Dios es ¿quién? Dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, un solo Dios, el Padre. ¿Y por qué el Padre es únicamente Dios? ¿O es el único Dios para nosotros? Porque dice, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. O sea, la razón por la que el Padre es el único Dios para nosotros es porque Él es la fuente de todo. Amén. Aun cuando el Dabar, la palabra, participó en la creación del mundo y de todas las cosas, y nada fue hecho sin la participación de la palabra, del Dabar, del Logos, aún así el Logos no podía hacer nada sin que saliera del Padre. Amén. Así que del Padre es la fuente que salen todas las cosas, y todo se establece a través de otra persona que Saulo va a establecer aquí. Dice, y nosotros para Él, y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dentro del panteón de la mitología o de los dioses que hay en ciertas naciones, o que hubo en ciertas naciones, como fue los egipcios, los asirios, los griegos, los romanos, hoy en día quedan solamente los hindúes,
el hinduismo, que tiene un panteón de ídolos, de dioses, amén, que realmente dentro de ese panteón de dioses también se establecen otros seres que tienen autoridad, amén. Un dios también es considerado a la vez también Señor, porque es el que rige, es el que gobierna, amén, es el que regula las cosas. Entonces, lo que está claro aquí, y esto claramente derrumba cualquier otra la idea de lo que es la doctrina de la Trinidad, que establece que un solo Dios, tres personas y un solo Dios verdadero, amén. Claramente Saulo, el pensamiento de los discípulos, o el pensamiento hebreo de los discípulos, no era lo que estableció después la doctrina católica, o los teólogos y los filósofos, amén, que hicieron de Yeshua y del Espíritu Santo tres personas partícipes de un mismo Dios. Para Saulo está claro que solo uno es Dios. Y aunque las naciones sabían que en una nación había muchos dioses y también tenían señores, para nosotros, para los creyentes, para Saulo y para todos los que habían creído en Jesús el Mesías, solo había un Dios. Amén. Ahora, los hombres tienen la mala costumbre de ponerle nombres a las cosas, de titular, de rotular la palabra de Dios bajo doctrinas y bajo pensamientos. Amén. Y no solamente los hombres de la Biblia, sino también en el mismo mundo. Y uno encuentra muchos términos en cuanto a las religiones. Uno encuentra que, ¿ustedes han oído lo que es el enoteísmo? Enoteísmo, con H. El enoteísmo es una nación que era politeísta, que tenía muchos dioses, pero que cada persona de esa nación podía escoger a uno de ellos y dedicarle una adoración especial. O sea, cada quien establecía su Dios principal para él, de todos los dioses que disponía esa nación. Eso se llama enoteísmo, ¿verdad? Había muchos dioses, pero cada persona, así que una persona podía tener de los dioses de su nación a uno como el principal para él, y su vecino tener a otro como el principal para él, y para ello no había ningún problema. Amén. Convivían con esa idea de que son los mismos dioses, pero para mí este es el principal y para el vecino era otro principal, y no había ninguna diferencia entre ellos. Amén. Y luego existe también lo que es la monolatría. Son términos que nosotros casi no hemos estudiado. La monolatría es muy parecido al enoteísmo. La monolatría es una nación politeísta que tiene muchos dioses, pero que establecen un Dios principal para toda la nación. O sea, nadie escoge uno principal, sino que hay un Dios que es el principal para toda la nación, como en el caso de los babilonios, que recuerdan que el Dios de los babilonios, ¿cuál era? Marduk, ¿verdad? Y Marduk era el Dios de toda la nación babilónica, aunque tenía muchos Elohim, muchos dioses. Amén. Y luego viene lo que es el monoteísmo, que fue lo que practicó el pueblo judío o Israel. Amén. O ha practicado toda la vida. El monoteísmo es la creencia de un solo Dios, un solo Dios creador de los cielos y la tierra. En el panteón del politeísmo, lo que sucede es que de un Dios se derivan otros seres que también cada uno tiene una participación de la creación, de la naturaleza. En el monoteísmo realmente tenemos solamente a un Dios que es la fuente de toda la creación y el medio por el cual Dios Elohim creó todas las cosas. Amén.
tenemos ahora, después que vino ya lo que es la fe, entonces aparecieron otras doctrinas como el trinitarismo, que es la creencia de tres seres y un Dios verdadero, que fue establecido por la Iglesia Católica. También está el dualismo, que es la creencia de que existen dos fuerzas, el bien y el mal, que siempre están en lucha, en oposición. Y aparece también lo que es el unicitarismo. El unicitarismo es la creencia de que Yeshua es Dios, Yeshua es el Padre y Yeshua es el Espíritu. Amén. Lo que llaman solo Jesús. Amén. Y está el unitarismo, donde hay un solo Dios, el Padre, que sería muy parecido a lo que Saulo había escrito aquí. Amén. El punto es de que, como decía, todo esto es idea y pensamiento de los hombres que andan rotulando las cosas bajo doctrinas, bajo pensamientos. Lo que tenemos aquí es cómo la Escritura presenta cuál es el pensamiento que debemos tener de Dios y de Yeshua. Amén. Y claramente nos presentan aquí a dos seres, a uno que Saulo y la Escritura establecen como el único Dios verdadero, que en Timoteo, si no recuerdo mal, en 1 Timoteo, me acompañan un momentito allí, para que veamos que este es el pensamiento constante de Saulo, cuando habla acerca de cuando habla de que hay un solo Dios, cuando habla de la eternidad de Dios. A ver, ¿dónde fue que lo vi? ¿Dónde fue que lo estudié? No voy a poder dar aquí cuando habla de que, cuando Saulo establece, en otro lugar de la Escritura dice, establece de que hay un solo Dios eterno, y habla claramente del Padre. Amén. Que en Él está la eternidad. Amén. Porque claramente el Padre nunca ha muerto, como en el caso de nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Que tuvo un origen, tuvo un nacimiento y tuvo una muerte y tuvo una resurrección. Amén. Entonces, aquí, pero en el 1 Timoteo 6:16. Leamos desde el 15. 1 Timoteo 6, 15 y 16. Dice, la cual mostrará a su debido tiempo el dichoso y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. Y fíjense que las tres diferencias que da en cuanto a Yeshua, ¿verdad? Dice, al único que tiene, ¿qué? Inmortalidad. Claramente Yeshua fue mortal. Amén. Porque murió. Negar la muerte de Yeshua es negar la fe. Amén.
Dice que habita en luz inaccesible, o sea que a quien ningún hombre que vio ni puede ver. A Yeshua lo vieron, no solamente en la carne, sino aún después de la resurrección. Amén. Dice, a Él sea honor, dominio eterno. Amén. Entonces vemos que la mentalidad hebrea, la mentalidad de los discípulos, en cuanto a Dios y en cuanto a Yeshua, es que el único que es Dios es el Padre. Amén. Yeshua viene a ser y fue establecido como el Adón, como el Señor, a quien se le dio ¿qué? La autoridad para gobernar, para reinar. Amén. Hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. En Corinto más adelante vamos a ver cuando diga de que, pero cuando llegue el fin, cuando ya todo termine, cuando ya todos los enemigos se han puesto por estrado de los pies de Yeshua, ¿qué va a pasar? Claramente nos dice la Escritura de que entonces Él devolverá el reino ¿a quién? Al Padre, que fue quien se lo dio. Entonces, lo único que no podemos hacer es ponerle rótulos a esta enseñanza, porque una vez que le pongamos un rótulo, una vez que digamos que esta enseñanza es esto, y le pongamos un título a esa enseñanza, a esta doctrina, entonces claramente ya estamos poniendo nuestra idea, nuestro pensamiento. Tenemos que entender la Escritura tal como nos es dada. Lo que los hombres hicieron, lo que los teólogos hicieron, lo que los filósofos hicieron, fue rotular las doctrinas. Y entonces establecieron, no, es que esto es así. Aunque la Escritura diga algo tan claro como esto, de que hay un solo Dios, que es el Padre, que no hay una Trinidad, como lo estableció la Iglesia Católica, aún así los hombres siguen creyendo que a lo que los teólogos y filósofos rotularon, a lo que los filósofos y teólogos realmente etiquetaron y le pusieron nombre. Amén. Lo mejor es no ponerle nombres a la doctrina, sino entender la palabra tal como fue dada, y así no tenemos la tentación de caer en el error o de desviarnos o de clasificar las cosas que Dios hizo en su sola voluntad. Amén. Así que claramente esto tumba el trinitarismo, la doctrina de Trinidad, y también tumba la doctrina de Jesús solo, o del unicitarismo. Amén. Donde se establece que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Así que ninguna de estas doctrinas tendría base sobre esto que está escrito a través del Espíritu, porque fue el Espíritu el que le reveló estas cosas ¿a quién? A los discípulos. Amén. Por eso Jesús les dijo, hay cosas que ustedes aún no pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu, el Rúa, el Emet Rúa, o el Espíritu de verdad, entonces conoceréis toda la verdad. Amén. Y claramente vemos que nunca a Yeshua lo vieron como el mismo Elohim, como el mismo Dios, como el mismo Padre. Amén. Sino que la teología que toma las palabras de Yeshua y las malinterpreta para poder cuadrar su doctrina. Amén. Cuando Yeshua habla de que yo y el Padre somos uno, pero más adelante dice el Padre es mayor que yo. Amén. O cuando dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, claramente se toman esas palabras y se malinterpretan para justificar esas doctrinas que los hombres han establecido. Amén. Cuando para los discípulos y cuando el Espíritu revela claramente cómo es que debemos ver al Padre y cómo es que debemos ver a Yeshua. Amén. Hay un solo Elohim, un solo Dios que es el Padre, que es la fuente de todo, y hay un solo Señor, aquel a quien se le dio el gobierno, la autoridad, el poder para gobernar, que es el medio por el cual entonces Dios ahora se relaciona con los hombres. Amén. Que es el medio por el cual Dios también trajo a la realidad toda esta creación, porque recordemos que Yeshua viene a ser el Dabar, la palabra, que sin la palabra nada fue hecho, pero Él es el medio por el cual el Padre ha creado todas las cosas, pero la fuente de todo, porque una de las cosas que establece la Trinidad es que tanto el Padre y Yeshua son la fuente de todo. Amén. Claramente no es así.
porque Yeshua mismo provino ¿de quién? Del Padre. Así que Yeshua mismo tiene un origen, mientras que el Padre no tiene origen. Amén. Yeshua fue inmortal, mientras que el Padre tiene la inmortalidad. A Yeshua todos lo vieron, tanto en vida, en la carne, como en la resurrección, mientras que al Padre nadie lo ha visto. Amén. Ahora, todo esto lo establece Saulo para establecer la diferencia entre las diferentes creencias que hay en las naciones, ¿verdad? Había naciones que tienen más de un Elohim, más de un Dios y muchos señores. Amén. Pero claramente él establece que para los creyentes, para los que han creído en el Dios de Israel, en el Dios creador de los cielos y de la tierra y el mar y de todo lo que en ellos hay, para nosotros solamente hay un solo Dios y hay un solo Señor. Cuando vamos en este mismo libro, en el capítulo 15, vamos a ver cuándo que termina el gobierno de Yeshua, cuándo es que termina su señorío en cuanto a esta creación. Cuando él devuelva, él mismo tenga que devolver el reino al Padre y él mismo someterse al Padre. Amén. Entonces, esto lo decimos porque claramente la religión, los hombres han establecido por medio de las religiones doctrinas y enseñanzas que claramente contradicen todo lo que es la verdad de la Escritura. Otra cosa que vemos aquí, que voy a aprovechar para hacerlo, es el hecho de la adoración a la Virgen María. En ninguna parte de la Escritura se da la idea ni el pensamiento de que María pueda ser parte del Evangelio. Amén. Claramente ella tuvo una participación que fue que la misma Escritura ella misma reconoció, de recibir la gracia de que por medio de ella viniera el Mesías a este mundo. Pero eso no la hace partícipe de toda la obra de la salvación y del Evangelio que Dios iba a hacer. Amén. Claramente, según la Escritura, vamos a ver más adelante, Miriam, la madre de nuestro Señor, o de Yeshua, claramente aún está ¿dónde? En su tumba. Ahora nadie sabe dónde está la tumba de ella. Amén. Toda esa doctrina que hay de la resurrección o de la elevación de Miriam al cielo, y que está ya también sentada como la pintan, verán ese cuadro de que un señor a un lado, un anciano a un lado y una mujer a un lado, y al otro lado y en el medio está el bebé. Amén. Claramente pues eso solamente es la idea de los hombres, amén, que establecieron este tipo de doctrina. Amén. Que todo eso tristemente contradice la Escritura, cuando se manda que no se haga imagen de qué, de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que todo lo que los hombres han establecido ha venido a contradecir y a negar la fe. Amén. Porque ahora resulta que a Miriam no solamente la han declarado que está en los cielos, que ha resucitado, o que ascendió a los cielos, sino que ahora viene a ser también, le hicieron ¿qué? Corredentora de la salvación de los hombres. Amén. Cuando claramente en la Escritura o en la mente de los discípulos, en la enseñanza de los discípulos, no había ni la menor idea, ni la menor atisbo de que Miriam viniera a ser. Tanto así que la Escritura deja de nombrarla a partir de la última ocasión que la Escritura nombra a Miriam, es en el día en que están allí reunidos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, y de ahí en adelante ya no se nombra más de ella, no se sabe más de ella. Amén. Entonces, todo esto es para que de dónde surgió toda esta doctrina de hacer a Miriam, a María, y no solamente a María, sino a las vírgenes, cuantas vírgenes hay, que es una costumbre idolátrica, que antiguamente cada nación, cada ciudad tenía un patrón o una patrona. Pues la Iglesia Católica hizo lo mismo. En cada pueblo hay una patrona, hay una virgen que lleva el nombre de esos pueblos. Amén. Entonces, pero todo eso es parte del mismo sincretismo religioso en que cayó lo que los hombres hicieron, los teólogos hicieron,
y los filósofos hicieron. Amén. Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Yeshua, el Mesías. Nadie más ha resucitado, nadie más está allá en los cielos, porque cuando Juan nos habla del Apocalipsis lo que vio, qué curioso, que allí no está ¿quién? Allí no está María, ni allí está la persona del Espíritu Santo. Amén. Y solamente él vio a qué, a uno sentado en el trono, y luego ve a quién, y luego ve al Cordero. Amén. Quien fue digno de tomar el rollo que estaba en la diestra del que estaba en el trono, pero uno solo está en el trono. Amén, que es el Padre. Claramente Yeshua fue digno de tomar el rollo y también de sentarse a la diestra del Padre. La diestra significa que fue puesto para qué, se le dio la autoridad, se le dio el gobierno, se le dio los reinos. Amén, por eso es que vendrá para reinar y juzgar en la tierra a las naciones y reinar sobre Israel. Amén. Ahora, todo lo que se dice que no está en la Escritura, claramente fue añadido del sincretismo religioso de los teólogos y los filósofos que surgieron a partir de la ambición de querer tener el control y el dominio de todo el pueblo creyente. Amén, porque eso fue lo que procuró la Iglesia Católica Romana, apoderarse y tener el dominio de todos los de la fe. Amén. Pero eso lo decimos porque claramente hay que decirlo. Tristemente, todo eso y muchas cosas que hoy se celebran, como lo que acaba de pasar, la natividad, este año, esta celebración de fin de año que hay, pues esos son teologías de los hombres. Amén. Y aunque se demuestra, porque hay testimonio escrito de que la natividad fue un invento católico, de que realmente fue el reemplazo de una festividad romana que celebraban el nacimiento del sol invicto, que está escrito. Amén. Aún así la gente sigue haciendo la voluntad de los hombres y se someten a la voluntad de los hombres. Amén. Cuando en realidad nadie puede determinar el día que el Señor nació. Hay una cosa curiosa en la Escritura. El Judas habla de que ¿dónde murió Moisés? ¿Dónde está Moisés? Nadie sabe dónde está sepultado Moisés. ¿Y por qué nadie sabe dónde está sepultado Moisés? Porque Dios, ¿verdad? Cuando Moisés muere, el Satán viene a querer tomar el cuerpo de Moisés. Claramente sus planes no eran buenos. Amén. Y entonces Dios envía a Miguel, ¿verdad? Y para que tome el cuerpo de Moisés y le dé sepultura donde nadie supiera. Amén. Y por eso Judas nos habla de que Miguel debatiendo con el Satán, pues no expresó ninguna maldición, sino que lo reprendió en el nombre de Dios, y entonces el Satán tuvo que irse y Miguel pudo sepultar a Moisés donde nadie hoy en día sabe. Amén. Ahora, asimismo, por eso es que tenemos la certeza de que nadie sabe dónde está enterrada Miriam, la madre de Yeshua. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce todas las cosas, Dios sabe lo que los hombres sepan. Y aun cuando los hombres supieran, no lo van a decir, porque claramente, ¿cuál es la doctrina? De que ella, ¿qué? Ascendió a los cielos. Amén. Así que Dios sabe cómo hace las cosas. Amén. Pero tristemente los hombres terminan siguiendo más la doctrina, las enseñanzas, las costumbres y tradiciones de los hombres, que los hombres imponen, que lo que Dios realmente establece. Amén. Y claramente debemos recordar que al que haremos cuenta mañana, después que pasemos de esta vida, será ¿quién? A Yeshua, y allí no habrá más nadie para
interceder por nosotros. A Él le daremos cuenta si obramos conforme a la verdad, si actuamos conforme a la verdad, si hablamos conforme a la verdad o engañamos al pueblo. Amén. O buscar beneficio propio, o buscar el poder, o buscar las riquezas, o el dominio de todo el pueblo creyente. Entonces se torció toda la verdad y toda la doctrina. Queriendo convertir a todas las naciones, entonces se llegó a ese sincretismo religioso donde muchas costumbres y tradiciones de los pueblos paganos entonces fueron reemplazados por tradiciones de la religión católica. Amén. Dice que el versículo 7, 1 Corintios 8:7, pero no en todos está el conocimiento, más bien algunos, habituados hasta ahora a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Claramente, él dice aquí, dice que en todos hay, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice él al principio, ¿verdad?, acerca de esto de los ídolos, pero ahora dice que no en todos realmente está ese conocimiento. Eso es una forma de expresión en la Escritura, y en la Escritura vemos cosas muy interesantes en cuanto a las expresiones. A veces cómo se interpreta una expresión. Vamos, la Escritura dice en el libro de Joel, dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué significa eso de que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo? ¿Todo el que diga Señor, Señor será salvo? Pero entonces Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo interpretamos esa palabra que dice todo el que invocare el nombre del Señor será salvo? Pues no está hablando de la expresión verbal solamente, sino de la fe de aquel que con fe invoca el nombre del Señor. Ese es el que va a ser salvo, no el que dice Señor, Señor, sino que aquel que invoca por la fe. Amén, porque dice la Escritura que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Así que Dios sabe quién realmente está diciendo Señor y quién lo está diciendo simplemente por decirlo. Amén. Entonces, ese tipo de expresiones hay que entenderlas, porque a veces tomamos una expresión literalmente sin entender realmente todo lo que está envuelto, y entonces por eso es que malinterpretamos ciertas expresiones en la Escritura. Es como cuando Saulo le dice al de Filipo, ¿verdad?, que todo el que cree en el Señor y será salvo tú y toda tu casa. Amén. Claramente está basado en que eso va a ser de acuerdo a la fe verdadera de cada uno. Amén. Así que las expresiones hay que tener cuidado con ellas, porque a veces se malinterpretan. Amén. Hay una expresión que hablando ya en cuestiones del mundo, puede decir, a cualquiera puede ser un buen jugador. Amén. Pero en realidad no es que cualquiera puede ser un buen jugador, sino que un buen jugador puede venir de cualquier origen. ¿Me entiende la diferencia? Alguien dice, no, cualquiera puede ser un buen jugador, pero en realidad, vaya a ver si todo el mundo puede ser un buen jugador. No, sino que la expresión está dirigida al hecho de que no es que cualquiera realmente puede ser un buen jugador, sino que un buen jugador puede venir de cualquier origen, sea rico, sea pobre, sea estudiado, no sea estudiado, sea preparado, no sea preparado. Ese es el punto cuando analizamos ciertas expresiones. Amén, que a veces malinterpretamos la expresión simplemente porque la tomamos literalmente. Amén. Entonces dice que no en todos había este conocimiento acerca de los ídolos, porque muchos creyentes que venían que venían del trasfondo idólatra, que por mucho tiempo sirvieron y adoraron a los ídolos y practicaron y ofrecieron sacrificios y practicaron de las festividades a estos ídolos. Muchas personas, muchos creyentes acostumbrados a este tipo de vida, ahora cuando comían carne
les venía el temor de que esa carne hubiera sido sacrificada a los ídolos, porque ya ellos saben que la mayoría de que la carne que se ofrecía a estos ídolos se vendía después en la plaza, en el mercado, y la gente compraba de esta carne de animales que habían sido ofrecidos a los ídolos. Amén. Entonces, ahora claramente estaba el creyente que tenía madurez, que tenía el entendimiento de que un ídolo realmente nada es, y que la carne que se ofrece a un ídolo no se contamina, porque se ofrezca a un ídolo, mientras no seas tú el que lo ofrezcas. Amén. O sea que si tú vas a la carnicería y compras carne y puede ser que esa carne fue ofrecida a alguno en las religiones que hoy en día existen, tú no participaste de ese sacrificio. Amén. Y compras la carne y te la comes, pues la carne no se contamina porque haya sido ofrecida a ese ídolo. Ahora sí, lo que no se puede es que ir y participar del sacrificio. Amén. O ofrecer uno mismo sacrificios a un ídolo. Esto ya lo hablamos la vez pasada en cuanto a lo que pasa con los restaurantes y todo eso, ¿no? Cuando usted entra ahí, usted lo primero que ve en la parte de arriba, si usted es débil, no mire para arriba, porque va a ver que el restaurante tiene allá un budita, o tiene uno de los ídolos de allá de Oriente. Amén. Entonces usted sabe que todo ese restaurante está bajo la protección de ¿qué? O está bajo la bendición y la dedicación de ese ídolo. Amén. Entonces, pero en realidad sabemos que nosotros no vamos a un restaurante porque queremos darle culto a ningún ídolo, sino que aún en las tiendas, usted va a las tiendas y la mayoría de tiendas tienen un budita barrigón ahí, o tienen un gatito que hace. Amén. Que son puras cuestiones de metafísica y todo eso. Amén. Ideas que tienen de los hombres de la buena suerte y todo eso. Amén. Porque claramente no conocen a Dios, no conocen la verdad. Y entonces descargan todos sus pensamientos o sus deseos en cuanto a estas cosas que el mundo practica y la tradición practica. Amén. Entonces, dice, si bien la comida, el versículo 8, aquí Saulo va a establecer algo. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ante Elohim, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores. O sea, está hablando de que en realidad la comida, ahora está hablando de comida que, hay que aclararlo, estamos hablando de la comida que es permitida por la palabra. Amén. Aun cuando esa comida que es permitida sea una vaca, o sea un carnero, o sea un ovejo, sea ofrecida a un ídolo. Amén. Entonces dice que no porque comamos carne, que sea ofrecida o no por eso somos mejores delante de Dios, ni porque no lo comamos, por temor a que tenemos el prejuicio de que está contaminado, de que fue ofrecido a ídolos, y por lo tanto yo no como eso. Entonces no por eso somos tampoco ni peores ni mejores delante de Dios, porque lo que va a ser importante para Dios, ¿qué es? Y es lo que va a establecer la escritura aquí. Amén. Dice, pero mira que esta libertad vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. Ya vemos que los débiles no confundamos los débiles que andan por ahí justificándose porque es que yo peco porque soy débil. No es ese tipo de débil. El débil que habla la escritura es el débil que tiene prejuicios en cuanto a comidas, cosas así, de que si están contaminadas o no están contaminadas. Amén. En este caso, el punto principal era que muchas personas optaban por no comer carne por temor de que la carne que compraran en el mercado hubiera sido sacrificada a los ídolos, y por lo tanto mejor se hacían vegetarianos y no comían carne. Pero había otros que decían, eso no es problema, porque yo no he participado del ídolo, así que yo puedo comer la carne porque lo estoy comprando y la carne no se contamina por eso. Pero ¿qué pasa si por tener mi libertad, entonces yo hago que aquel que tiene prejuicios, aquel que es débil en la fe, entonces yo voy a ser tropezadero para él? Y es aquí donde se establece el punto principal, que está aquí en donde dice que, pero si alguno ama a Dios, versículo 3,
ha sido conocido por Él. Y es aquí donde establece la diferencia entre el conocimiento y el amor. Mientras el conocimiento me puede envanecer, que yo soy libre o todo me es lícito, amén, pero también si no comprendes que no todo conviene, entonces puedes cometer el error de que porque todo te es lícito y porque eres libre, entonces puedes hacer lo que quieras, aun cuando para ti no sea pecado y en realidad no sea pecado, pero para otro puede ser pecado. Entonces lo que impera aquí no es el conocimiento que yo tengo de mi libertad, de lo que es o no es, sino lo que impera aquí es que primeramente el amor a Dios. Ya hablamos el Shabbat pasado de que todas las cosas que uno va a soportar, las aflicciones y los agravios y todo lo que uno va a soportar, lo soporta ¿por qué? Por amor al Evangelio, para que el Evangelio no sea vituperado, para que el nombre para que la fe no sea vituperada. Ahora aquí lo que cuenta en mi amor a Dios es mi amor al prójimo, que no por la libertad que yo tengo de hacer o no hacer, entonces mi prójimo vaya a hacer aquello que está contra su propia conciencia, porque me ve a mí hacerlo. Entonces prefiero, el amor a Dios y el amor al prójimo me lleva ¿a qué? A la negación, a negarme aún a mi propia libertad, con tal de que mi prójimo no tenga tropiezo. Amén. Y es ahí donde habla Yeshua de que dice, el que quiera seguirme, toma su cruz y niéguese a sí mismo. Amén. Porque claramente se antepone el amor a Dios y el amor al prójimo antes que mi libertad y antes que mi derecho. Amén. Porque todo lo pienso en base a ¿qué? Al amor a Dios y al amor al prójimo. Amén. Dice, si bien la comida, pero mirad que esta libertad, el versículo 9, vuestra no sea en alguna manera tropezadero para los débiles. Dice el 10, porque si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento, reclinado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿no será estimulado la conciencia del que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Quiere decir, ¿qué pasa si uno sabe que una persona tiene prejuicios, vamos, de lo que hablamos ahora de los restaurantes y de los ídolos y eso? Y yo sé, o nosotros sabemos de que esa persona tiene ese prejuicio. Y entonces ahora, por cuanto para otro eso no es prejuicio, porque yo no sirvo a ese ídolo ni le sacrifico nada, sino que voy a comer lo que el restaurante vende, como una mercancía. Entonces ahora, porque tengo libertad de hacerlo, voy a entrar a comer allí sabiendo que mi prójimo, mi hermano me está viendo. No, entonces ahí es donde se antepone, no es mi libertad, no es mi conocimiento, sino por el amor al prójimo yo tengo que aún de negar mi propia ¿qué? Libertad, abstenerme de mi propia libertad y de mi propio derecho, por eso es que ya uno empieza a cambiar, ya no hace las cosas no porque uno crea que no se pueden hacer, sino que uno empieza a no hacer cosas por mi prójimo, por mi hermano, por no causarle un tropiezo a mi hermano, pero no es porque yo no crea que eso se puede hacer. Amén. Entonces uno empieza a cambiar su vida, es en base a saber de que ya no importa lo que yo creo y lo que yo pienso o lo que yo sé, sino que el amor por Dios y el amor por mi prójimo. Amén. Y en cuanto a eso, entonces hay que anteponer la libertad y el derecho de uno al cuidado de la conciencia de mi hermano. Amén. Aunque a veces es bastante difícil, a veces se le escapan cosas a uno, amén. Pero en lo posible es mejor negarse, amén. Por eso lo mejor que uno puede ir haciendo es dejar de ir a muchos restaurantes ya y comer más en casa, amén, más seguro. Amén. ¿Dónde vamos? Dice el 11, entonces por tu conocimiento se echa a perder el débil, el hermano por quien el Mesías murió. Amén. Y así, pecando contra los hermanos y golpeando fuertemente sus débiles conciencias, contra el Mesías
pecáis. O sea, si uno hace algo porque, es que yo tengo libertad y yo no creo que eso sea malo y realmente no es malo y no me interesa lo que pueda pensar o lo que pueda hacer mi prójimo, entonces claramente sí voy a pecar contra quién, contra él, y no solamente contra él, porque si peco contra él, peco contra quién, contra aquel que es Señor de él, amén, y peco contra el Mesías, amén. Así que fíjense cómo pasamos de lo carnal a lo espiritual, cómo la fe y la madurez espiritual de una persona lo lleva a entender algunas cosas que para el mundo es locura, o para otros que no entienden es locura. O sea, ¿cómo es que yo tengo que sacrificar mi libertad o mi derecho simplemente porque aquel no lo entiende así o no lo ve así? Pero no se trata de derecho, no sé, eso es carnalidad. Si yo antepongo mi derecho y mi libertad, entonces ¿soy qué? Soy carnal. Tengo conocimiento, pero ¿de qué me sirve el conocimiento si soy carnal? Y voy a pecar contra mi prójimo, contra mi hermano. Amén. El espiritual, ¿qué antepone? ¿A dónde pone la mirada? Arriba, donde está el Mesías, y no en las cosas de la tierra. Por lo tanto, es mejor negarse a cualquier derecho, a cualquier libertad en esta tierra, con tal de que no perdamos ¿qué? La gloria que nos espera, y podamos glorificar a Dios y servir ayudar a nuestro prójimo. Amén. Dice, por esto, si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Es preferible renunciar o negarme cualquier derecho, cualquier libertad en pro del amor, en pro de... Y por eso la Escritura dice, y Saulo establece muchas veces en la Escritura este principio, dice, porque el que ama a su prójimo, ¿qué? Ha cumplido, ¿qué? La ley. Porque el que ama a su prójimo no le causa ningún perjuicio, y se antepone el amor al prójimo antes que cualquier derecho o libertad que uno pueda tener. Amén. Así que no andemos por ahí quejándonos y renegando de que, pero ¿por qué yo tengo que dejar de hacer eso si a fulanito eso, porque a él no le parece, entonces yo tengo que dejar de hacerlo cuando a mí, yo entiendo que eso no es así? Mi hermano, practiquemos más el amor. ¿Amén? Porque somos llamados, ¿qué? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y la regla de oro, ¿cuál es? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Amén. Entonces, vamos a dejarlo allí, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario.